Hoy les vengo a exponer sobre la Revolución Industrial. La Revolución Industrial fue una serie de transformaciones económicas y sociales que a partir a los finales del siglo XVIII se produjeron en Inglaterra, transformaciones que se extendieron a otros países a lo largo del tiempo y que dieron origen a la industria moderna. ¿Dónde se desarrolló la Revolución Industrial? La primera revolución industrial se originó y se desarrolló en Inglaterra debido a que tuvo muchos factores para que se desarrollaran y sea el único país industrializado durante 50 años. Las características de la revolución industrial se caracteriza por los considerables avances en el campo de la agricultura, la industria textil, la invención del motor a vapor y el uso de carbón como energético industrial, además por avances tecnológicos en el campo medicinal. La duración de la primera revolución industrial se desarrolló desde 1760 hasta 1870. En la revolución industrial existieron otras revoluciones, las cuales fueron la revolución burguesa, la revolución agrícola y la revolución demográfica. La revolución burguesa era gobernada por una monarquía absolutista, sin embargo la burguesía mercantil en esencia, pues cada quien participaba en el gobierno. La revolución agrícola. Desde 1720 se experimenta un incremento de la producción de alimentos gracias a la mayoría de productividad de la tierra. En la revolución demográfica, gracias a la mejora de la salubridad y en la producción agrícola, la tasa de mortalidad disminuyó y se presenta un reloj sostenido crecimiento de la población a partir de 1740. Hubieron unos fundamentos de la revolución industrial que existía el mercado interno, el mercado externo y el gobierno. En el mercado interno se desarrolló internamente una economía de mercado con productos y servicios para la circulación mercantil y un sector manufacturero en crecimiento que pudo ir acumulando capital para la inversión en equipos tecnológicos. El mercado externo consolidó un vasto imperio que le aseguró el suministro de materias primas y monopolios sobre amplios mercados coloniales. En el gobierno los comerciantes están bien representados y poco a poco los intereses crecientes de los manufactureros también fueron impulsados a la política imperial y a las guerras que se orientaron a eliminar la competencia y aumentar las exportaciones británicas. En la revolución industrial se hicieron unos cambios y los tres principales fueron los avances tecnológicos. La aparición de las máquinas que significó una gran ruptura con las tradicionales formas de producción tecnológicas fueron sencillos y baratos, aplicando los conocimientos científicos y las fuentes de energía que se conocían. El segundo principal cambio fue la nueva organización de trabajo. Eran espacios donde se combinaban las máquinas con los obreros especializados asalariados quienes se enfrentaron a un nuevo modo de vida. El tercer principal cambio fue la urbanización. Son las estructuras agrarias en las ciudades que estimularon un fuerte proceso de urbanización desde finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. En la revolución industrial hubieron unas fases. Las fases se dividían en dos grandes fases. La primera fase se basó en la industria del algodón, la cual creció y dinamizó toda la economía. Sin embargo, se mantuvieron regiones y empresas especializadas por toda Gran Bretaña. Esta industria creció por la exportación hacia mercados coloniales, mientras que en el interior teniendo un mercado protegido y fue reemplazado al lino y a la lana. Los cambios tecnológicos que hubo en la primera fase respondieron a los desequilibrios creados en su producción. En principio era la mayoría de eficiencia del tejido del hilado. En la segunda fase se desarrollaron las llamadas industrias pesadas, las cuales eran el carbón, hierro y acero. La industria permitió la consolidación y el desarrollo y la difusión de la industrialización. Gran Bretaña contó con abundantes reservas de carbón que eran exportadas por grandes grupos de mineros. La industria del hierro disfrutó una serie de mejoras técnicas en 1713. Se comenzó a usar el carbón mineral y de coker en la fundición del hierro y en los altos hornos de acero fue ganando espacio como la invención del convertidor Bessemer en 1850 con el uso del horno de reverbo desde la década de 1860 y con el proceso del vestimiento básico de los finales de la década de 1870. La revolución en otros países. Las revoluciones industriales en otros países se expandieron sobre Europa y Norteamérica en un proceso lento y turbio, ya que en el continente persistían estructuras feudales como la servidumbre, los gremios, las audanas y el tributo señoriales. Los países que fueron
fueron Bélgica, Francia, Alemania y Estados Unidos. La revolución industrial en Bélgica fue el primer país que adoptó el modelo británico y para 1840 era el más industrializado en Europa continental. Su industria textil tuvo un importante precedente protoindustrial en el sector del lino. En la revolución industrial en Francia, su industria textil se localizó en Normandía. Esta zona fue la más moderna entre 1840 y 1850. Fábricas más pequeñas y máquinas más primitivas que las británicas, y porque persisten en gran número de tejedores manuales. En la revolución industrial en Alemania, la industria textil fue similar a la francesa, porque había mayor importancia de la lana nacional. Los primeros tejedores mecánicos se introdujeron en 1825 y 1827. Solo había 2 máquinas de vapor en la producción de algodón. Revolución industrial en Estados Unidos. La construcción de ferrocarriles a partir de 1830 estimuló el desarrollo de la industria textil y su siderúrgica.